Hola, hola con todos, muy bienvenidos. Hoy tengo un live con mi querida Roxana González, donde te vamos a hablar de la importancia de hacer el duelo para realmente vivir en plenitud el día de hoy. Así que te vamos a compartir información. Roxana es especialista en niños, es psicóloga de profesión y tiene muchas especialidades y te va a traer información de contenido de alto valor. Yo también tengo dos especialidades del duelo y invitar a mi querida Roxana. Vamos a esperar a que se una. Vamos a invitarla. Roxana, ella tiene un centro de terapia boutique a que recomiendo muchísimo en el país de República Dominicana, en el cual yo recomiendo mucho a terapia boutique a todas las personas que hacen nuestros diferentes programas. Así que voy a invitar aquí. Hola, hola mi querida ¿Cómo Roxana, ¿cómo están? estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes? Bien, qué gusto tenerle aquí en Igual. este espacio maravilloso que vamos a hablar de la importancia de hacer el duelo para vivir en plenitud, una materia que a lo mejor mi querida Roxana, muchos le temen. Y huimos. Así mismo. Es un tema que me encanta y qué lindo cuando Joana me hablaba de esto y me habla de lo que tiene para traerle a todos ustedes, porque el tema del duelo es un tema que las personas entienden que es muy teórico, como de teórico, de leer, de vivir, de estar en silencio, de apartarse, pero me encantó cuando estábamos hablando, como la señora Joana hablaba de la parte práctica y de muchas cosas que él le tiene a ustedes para trabajarlo. Yo dije, wow, es que es espectacular, porque si no nos ensuciamos las manos con el duelo, de verdad no lo transitamos. Sin lugar a duda, y eso que dijo, primero muchas gracias. Y eso es real. Una de las cosas que si en este momento, o hace 35 años, o hace 40 años, o hace 20, o hace 5, o hace un año, o hace meses, si a lo mejor perdiste a un ser querido, sea mamá, sea papá, sea a lo mejor un aborto que tuviste, porque a veces no somos conscientes, incluso mi querida Roxana, de hacer el duelo a un aborto inducido o espontáneo, o a lo mejor perdiste a un hijo o algún ser querido que para ti haya sido muy cercano. El no hacer el duelo realmente es como restarte el derecho a vivir, es como dentro de ti una luz estar apagada, es como dentro de ti estar de una forma inconsciente en un saboteo que ni siquiera somos conscientes. Y en este camino, y Roxana es una de las preguntas también que les traigo a ella y para compartirle desde mi experiencia y desde mi expertise también, les comentaba que tengo dos especialidades en Madrid que hice del duelo, que me preparaban realmente para la partida de mis seres queridos. Se fue una tía y meses seguidos se fue mi padre el año pasado. Eh, y si nosotros queremos vivir al día de hoy en plenitud, hay una materia que se llama duelo. Y eso es una de las cosas, Roxana, y ahí yo le voy a hacer la pregunta a usted, que cuando estoy en los diferentes programas, y sobre todo nuestro programa Corazón, y es el programa de sanación en profundidad del niño interior, que es el programa de plenitud emocional, de repente venían personas y se sentían como estancadas, se sentían que sus hijos, por ejemplo, no podían, no les permitían ser, o sus hijos se enfermaban constantemente, o ellos tenían problemas con el dinero, o de repente no sabían por qué no podían desarrollar su máximo potencial, o se sentían, como lo decía, estancadas, atrapadas en un dolor, querían ser exitosas pero tenían el miedo a éxito y no se daban la oportunidad. Y cuando yo veía ahí atrás, Roxana, lo que estaba realmente pendiente era un duelo no realizado cuando se murió papá, que representa el éxito, un duelo no realizado a mamá, que representa esa abundancia, que representa también el dinero, y un duelo también, a veces las pérdidas financieras en su negocio, eran ese aborto espontáneo, ese hijo que no nació y que intentaste retenerlo y no pudiste retenerlo, y eso se manifestaba en las finanzas del negocio, de la empresa, porque de una forma inconsciente, para el inconsciente,
no diferencia entre el niño interior y tu negocio, o no diferencia entre tu negocio y ese niño, ese bebé, esa alma que no pudo nacer. Desde aquí me quería, Roxana, como para que las personas puedan entender un poco de cómo yo sé si realmente requiero hacer un duelo, cómo yo sé si a lo mejor estoy en alertas que me están diciendo que yo requiero hacer un duelo, pero como no las sé, no las conozco y a lo mejor de esto no es que se habla todos los días, desde su experiencia, mi querida Roxana, que es psicóloga, especialista también en hipnosis y muchas más especialidades de mi querida Roxana. Yo siempre digo que ella es un ser de luz. Desde su experiencia, desde su expertise y también su nivel profesional y lo que le ha tocado también vivir. ¿Cuáles son esas señales para que como personas podamos identificar que nos hace falta hacer un duelo? Mira, una de las cosas, las palabras, cuando usó la palabra alerta, me encanta. Cuando las personas están en piloto automático, te das cuenta que hay que hacer duelo, porque es como si tú vas transitando en una avenida y hay muchos stop signs, muchos letreros que te dicen stop, precaución, y te van como enseñando, pero tú estás tan en piloto automático, tan en tu propio mundo, en tu propia cosa, que no ves esas señales. Entonces esas personas que andan en piloto automático, que sus relaciones de pareja no acaban de como de fluir, de lograr eso. ¿Por qué? Porque los duelos, por ejemplo, que tenemos no resueltos con papá y mamá es un espejo a la relación de pareja. Cuando hablábamos de este tema, me recordé mucho de una paciente que yo tengo, que ella no avanzaba, bueno, no avanza todavía con las parejas, estamos trabajándolo. Y ella un día puso algo, como una foto que se estaba cambiando en su habitación, y yo veía que estaba su cama y detrás todas las fotos de su papá que murió, Ay, ay, todos, ay. lleno de fotos de papá que había muerto. Y ella entonces dormía y todas esas fotos de papá ahí. Entonces yo le dije, yo sé que va a sonar raro lo que yo te voy a decir, y más viniendo de una psicóloga, pero por favor, quita las fotos de tu papá muerto encima de tu cabeza y en tu cama, porque eso es pareja, papá, o sea, ponlo en otro lugar donde tú lo honres, que yo sé que Joana ahorita le voy a hacer una pregunta de eso, en un lugar donde tú lo puedas honrar, donde tú tengas tus recuerdos, pero no en tu cama. Es como vivir con ese fantasma, con ese espíritu de muerte encima de ti. Entonces, son tantas señales cuando las personas están tristes y no ha pasado nada y te dicen, yo no sé por qué estoy triste, o no sé por qué me siento de esa manera. Busca un duelo no resuelto cada vez que hay un estado emocional y que dicen, me siento de esta manera, pero no sé. Vamos a buscar atrás a ver qué tú no manejaste en el momento indicado. A mí me encantó cuando usted dijo Roxana y me voy a focalizar ahí porque le voy a decir que a veces cometimos eso, primero porque no nos enseñan. Esto no es materia de secundaria ni de universidad, ni hay una materia de plenitud ni bienestar en los masterados, en los Ujú. PhD. Nos enseñan realmente a vivir en piloto automático. Y lo voy a hablar también desde mi experiencia, el poner una fotografía de ese ser querido en tu habitación, yo sé por qué lo hacemos, porque estamos en el olor, pero realmente no es aconsejable. ¿Por qué? Porque como lo decía Roxana, que se quede en tu habitación es primero evitar y por todos lados decir no lo acepto y te ancla mucho más en el dolor y no lo estás dejando ir. Y de una forma inconsciente, incluso mi querida Roxana, para que el alma pueda descansar en paz, requiere que nosotros hagamos un proceso del duelo, para que esa alma pueda coger e ir donde Dios quiera que esté, yo no tengo ni idea, tampoco voy a decir eso porque no es mi especialidad, donde realmente Dios quiera que esté, el alma requiere que en este plano terrenal nosotros liberemos el dolor e inclusive, Roxana, cuando nosotros hacemos un duelo, y esto es algo que tampoco se nos enseña y que tampoco se habla muy poco, las heridas emocionales salen, como yo le llamo, a flor de piel, de una manera expansiva, de explosión, heridas emocionales que quedaron pendientes por sanar hacia aquella persona, llámese mamá o papá, que no se pudieron realmente perdonar en la infancia. Porque usted mencionaba
que realmente nos afecta a la pareja, sin lugar a dudas. Si usted hace un scan, mi querida Roxana, y usted se da cuenta de las personas que se murió papá y eres mujer, ya se han divorciado. ¿Por qué? Porque, y lo digo de carne propia, muere papá y de repente nacen unas heridas que faltaban, estaban pendientes por perdonar. ¿Por qué sucede eso? Porque esa alma, para que pueda descansar en paz, requiere que tú las perdones. Quien está en un camino de conciencia, en un camino de plenitud, los puede identificar y los puede hacer. Pero quien no está en ese camino de plenitud, ¿qué hacemos? Nos divorciamos, vivimos en el sufrimiento y en la rueda moscovita. Igual también pasa con mamá, de repente dejamos de ver, es como que se nos cayó el mundo. La empresa lo queremos mandar abajo, como no tenemos identidad y la empresa también es parte de nuestra identidad, o la empresa mandó abajo, estamos muy asociados con todo lo que es pérdida, dolor y sufrimiento. Entonces, nada, quería como que acotar un poco de eso. Si en eso en este momento te pasa, quita por favor el portarretrato de la habitación. Yo cometí el error, mi querida Rosana, de poner un portarretrato en el cuarto de uno de mis hijos. Y dije, Dios, y claro, comprendía por qué de repente este hijo atrajo muchos problemas, y era el que más les costaba. ¿Por qué? Porque yo mismo, como mamá, le había dado una carga inconsciente, y esto pasa cuando las madres no hacemos el duelo a mamá o papá, damos una carga inconsciente al hijo de decirle, ayúdame a cargar este dolor. Entonces después no entendemos por qué el hijo está con ira, con explosión de emociones, que no se aguanta en sí mismo, está peleando con todo el mundo. Y tú dices, pero ¿qué pasa aquí? Claro, como estás tan sumergida en el dolor, no conectas contigo, no conectas con los demás, sales a obligarle de forma inconsciente a los hijos, ayúdame a cargar a este dolor. Y cada un hijo lo manifestará de una forma diferente. Uno lo manifestará a través de subir de peso, porque esta carga de mamá es muy fuerte, este dolor de mamá es muy fuerte. Otro a lo mejor lo manifestará en la rabia, poseída de la y haciendo rabia y siendo muy impulsiva. Otro lo mostrará realmente en la tristeza per se. Y aquí, Roxana, siendo usted especialista en niños, cuando como madres o como hombre también perdemos a una mamá o a un papá, ¿qué tips usted recomienda a los padres de poder manejar ese duelo para nuestros hijos? Mire, lo primero es que la palabra duelo, las personas lo asocian a sufrimiento, a dolor, a cosas así. Y no necesariamente tiene que ser así. Un duelo manejado de una manera bonita puede ser un proceso muy sanador, de libertad y de mucha paz, y puede ser hermoso. Pero los papás lo asocian con dolor. Entonces, ¿qué hace un papá cuando ve a su hijo y ve dolor o su hija? ¿Quiere oír? No quiere, porque es como que mi hijo menor o mi hija, dolor, como que eso no va. Entonces, como que quiere aislarlo, como que quiere que no se entere. Todo lo contrario, porque lo que no hablamos coge mucha fuerza. Entonces, esa mamá o ese papá poder sentarse y hablarle de la historia de ese abuelo, de esa abuela que no está, y de ese dolor de ese papá. Mira, pasó esto, yo me sentí de tal manera. Eso es liberar, contarle a tu hijo y explicarle, es liberar y que tu hijo, la historia se estudia para que no se repita. Entonces es como que yo estoy trabajando esto, yo estoy haciendo esto para que tú no cargues esto. Entonces los niños son los maestros del duelo, los hijos son increíblemente resilientes, los hijos manejan el duelo de una manera extraordinaria. Entonces, es más, ellos inconscientemente nos pueden ayudar a nosotros a transitar el duelo de una manera increíble. Yo nunca olvido, hace muchos años, cuando yo comencé a trabajar con duelo, llegó una familia, eran dos niñas, y ellos llegaron porque el papá decía que la niña más grande no había llorado la muerte de su hermanita, y ella había fallecido hace 3 días. Era una familia humilde, entonces a donde ellos vivían estaban construyendo al lado y estaban haciendo como un muro. Y parece que le hicieron sin estructura, sin un arquitecto, sin un ingeniero. Ponían cemento y lo que le llaman el block, aquí en República Dominicana. Llovió mucho, 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 mucho. Las niñas, los papás estaban durmiendo la siesta, las niñas salieron al patio a jugar y estaba lloviendo, se estaban bañando bajo la lluvia. Parece que esa construcción se derrumbó y eso le cayó a la niña más pequeña.
y falleció. Y la hermanita no lloraba y no lloraba, y dice, niña no está haciendo su duelo. Y cuando llegó la niña, para mi sorpresa, me dice, Roxana, es que yo no estoy triste por mí. O sea, yo no estoy triste por mi hermana, perdón. Yo estoy triste porque me hace falta, pero mi hermana está descansando con nuestra abuela y ella siempre decía que quería estar con nuestra abuela y ella se fue a un lugar mejor y ella está con mi abuela, pasándolo bien, disfrutando. Es a nosotros que no hace falta, pero ella está bien y yo no tengo deseo de llorar porque yo sé que ella está bien, yo tengo que estar contenta porque ella está feliz. Y yo me quedé así, o sea, nuestros niños son los grandes maestros que nos enseñan a nosotros a manejar el duelo de una manera más sana. Totalmente, lo que usted ha dicho, y los niños para mí son como angelitos que Dios envían esos mensajes, y son los más, los niños son realmente las personas que cuando viven un tema de un duelo, atravesándose sea de un hermanito o de un abuelito o lo que fuera, son muchos, sus almas que están sensibles, son muchos más receptores a dejar ir y enfrentar, tienen menos apego. O como seres humanos que a lo mejor ya crecemos y experimentamos diferentes tipos de apegos, entonces es como nos cuesta mucho más podernos y despejarnos per se. Usted habló de algo muy importante que cuando lo decía en el términos de los hijos, yo pudiera decir también ahí que hay niños que realmente están en una inmersión de explosión de emociones y que no saben tampoco cómo poder superar el duelo de aquel abuelito, abuelita o persona que haya partido de este plano terrenal. Usted hablaba de un tema del duelo. El duelo, yo diría que desde el ego es tristeza y sufrimiento, pero desde la plenitud es realmente amor, es renacer, es volver a sonreír, es volver a ver la luz, es volver a brillar, es volver a sentirte motivado e inspirado por tus sueños. Y este tema de conocer nuestro propósito, mi querida Roxana, ayuda muchísimo a poder uno salir adelante. Cuando usted hablaba en función de, cuando usted hablaba vino a mi mente cuando a veces madres pierden a un hijo, el sentido de culpa dentro de la función del duelo es algo que realmente pues nos imposibilita vivir las diferentes etapas del duelo, que no son lineales, y que ya hablaremos de eso, pero sobre todo me quiero ahora concentrar en el manejo de la culpa. Hace poco acabé de subir un post donde con mi equipo decíamos, es que no fue tu culpa. Y es una de las cosas, y a mí también me pasó, Roxana, y a todas las personas que acompañé el año pasado en el workshop Vive tu duelo con plenitud, venían con esa sensación de sentirte culpable, no lo pude salvar. Si hubiese pasado esto, yo lo hubiese salvado. Entonces comienza tu mente a tener la creatividad. Si hubiese pasado esto, yo lo hubiese salvado. Y esa sensación de autocondena porque sientes culpa que pudiste realmente haberlo salvado. Yo quiero dar, y esto también se lo voy a preguntar a Roxana, tips para que también les puedan ayudar a ustedes, pero yo quiero decirles algo que les va a ayudar muchísimo y es lo que realmente enseño, que es, si pudieras llegar a abrirnos, a comprender y a escuchar, tu alma eligió irse de esa manera. Aunque nosotros hubiésemos sido el Superman y hubiésemos hecho esto y esto y esto, su alma igual se iba a ir, porque su alma eligió irse de esa manera, en ese tiempo, en esa hora, de la forma en cómo se fue. Y cuando yo enseño esto en profundidad, Roxana, que lo vivimos de manera muy práctica, porque lo sentimos, trabajamos mucho a través de meditación de trabajo al inconsciente en el workshop, las personas logran realmente poder perdonarse, perdonar, quitarse el rol de la capa de que son los salvadores, ya dejan de buscar salvar al otro y realmente dejan de sentirse ya solos, dejan de sentir la culpa, dejan de sentirse solos y vuelve la alegría a ellos. ¿Por qué? Como lo decía Roxana, liberaron el dolor, liberaron la tristeza y a veces no necesariamente sale la lágrima, mi querida Roxana, a veces es el cuerpo que se siente cansado y el síntoma físico que desaparece. Y desde ese momento uno de los testimonios que más he escuchado y que me llena de mucha gratificación que se repite es, ya no me siento solo,
me siento realmente acompañada, acompañado por ese ser querido que se ha ido. Y eso es realmente aceptación. ¿Qué tips usted daría a aquellas personas, Roxana, que realmente hasta el día de hoy, porque cuando yo saqué toda esta comunicación de lo que yo viví en mis redes sociales, nos escribió muchísima gente y muchas gracias, y lo que más nos decían es, estoy todavía anclada en la tristeza, estoy todavía anclada en la cama llorando, todavía no lo acepto, yo pude haberlo salvado. ¿Qué tips usted daría a esas personas para que realmente vuelva a brillar algo de ellos y se den la oportunidad de avanzar en sus vidas? Mira, primero, la culpa es algo que viene con el duelo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nacemos, para nosotros venir a este mundo, lamentablemente viene una situación de culpa. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen y ya hay una vida ahí adentro, yo digo que hay vida al instante, hay personas que piensan que no, pero ahí hay vida. Ya cuando hay vida ahí, ese ser, aunque todavía no ha desarrollado sus oídos, aunque todavía no ha desarrollado su cerebro, comienza a sentir. Y por eso todo lo que pasa a su alrededor, o incluso lo que mamá o papá vivieron antes de engendrarlo, ellos vienen con ese código y sienten muchas cosas. Lo primero que el bebé hace es que siente culpa. Es una cosa extraordinaria. ¿Por qué? Porque si mamá está manejando y ve un accidente de vehículo, y como que se espanta, se asusta. El bebé que está ahí siente el impacto de mamá y de una vez dice, ¿qué hice? Es algo, o sea, yo soy responsable, ¿qué yo creo? Es algo inconsciente. Por eso yo siempre digo a la mamá, pásale la mano a tu vientre, habla con un tono de voz, no mami se asustó por esto, tú no tienes nada que ver, porque es algo que trae. Entonces, desde que tú estás en el útero de mamá, tú piensas que lo que pasa a tu alrededor tiene que ver contigo y que tú eres responsable. Por eso cuando alguien fallece o algo pasa, pero yo le pude haber buscado la medicina, pero pude haber llamado al doctor antes, pero si yo le hubiera dicho que no saliera, no hubiera tenido ese accidente. Entonces, yo creo, y justamente el tip que yo más doy tiene que ver con lo mismo que usted dijo, o sea, es que no importa qué tú hubieras hecho, si en ese momento, por ejemplo, una madre que le dio permiso a un hijo para salir a una fiesta y lamentablemente pasó un accidente y falleció, tú hubieras podido decir que no a esa fiesta, pero esa persona tiene una fecha de expiración que nació con la fecha que vino, pero hay una fecha de expiración y eso no depende de ti. Entonces tú puedes haber dicho no puede salir a esa fiesta, pero o el joven o iba a salir a escondidas, o no era ahí, sino más tarde en otro evento. Es que cuando llega el momento, llegó y no está en las manos de la persona. Entonces, es poder entender que cada persona tiene su propio libro escrito y que no importa lo que tú hagas, eso no va a parar y eso tiene su propio tren, su propia vida. Sin lugar a duda. Y algo que mi querida Roxana ayuda muchísimo ahí es a liberar el dolor y tú desde una adulta amorosa, consciente, poderte decir, no es culpa tuya, no lo fue, ni nunca lo fue. E incluso, mi querida Roxana, sucede lo mismo alrededor del dinero. He acompañado a personas, y lo voy a decir, también lo viví en carne propia. Si había mucho auge económico cuando pierdes a esos seres queridos, mamá, papá, el abuelito que lo pusiste como papá, una abuelita que le pusiste a lo mejor como mamá, o una hija, o un bebé que luchaste mucho para que no se vaya de tu vientre. Y hubo mucho alrededor del dinero, se crea una herida hacia el dinero que de forma inconsciente lo rechazas o te empiezas a rechazar a ti mismo. Porque realmente el dinero es tan solo el reflejo de la energía del amor que te tienes a ti mismo. Entonces, si te tienes culpa, si te sientes culpable por no haber salvado a, entonces tendemos también a poder sabotearlos a lo mejor con el tema del dinero per se. Así que nada, quería acomodar eso. No, esto es muy interesante. Yo también le tengo preguntas, Joana. Aquí le tengo una y dice así. Usted, con las personas que le llegan, ¿cuáles son esas situaciones que son señales de que falta un duelo para vivir en plenitud? La principal señal, acompañado de lo que Roxana dijo, que va muy alineado, es el sentirse estancados, el sentirse que no son, que realmente quieren prosperar, que quieren ser exitosos, pero que se sienten estancados y no saben qué es.
Y también otra de las cosas que, porque acompaño en su gran mayoría a dueños de negocios, empresarios, líderes de negocio, es que tienen un problema con el dinero. Y entonces, al tener un problema con el dinero, de repente producen muchísimo dinero y se les va. Y cuando estamos, sobre todo, en la primera sesión, que es donde entramos a analizar el momento de descubrimiento, de repente cogen y le digo, bueno, cuéntame quién tiene tu nombre. Y nos damos cuenta que tienen los nombres de las personas, y esto es uno de los casos maravillosos que ya están en este momento en otro nivel de conciencia, sanando, y por lo tanto están mejorando la relación de pareja. Porque si nosotros tenemos un problema con el dinero, señores, hay un problema con la pareja también. Es lo uno va relacionado totalmente directo a lo otro. Entonces, cuando nos dimos cuenta, ella tenía, pero eran como 7 cosas, Roxana. Tenía el nombre de una tía, abuela, que se había quedado paralizada y estancada. Otro nombre de otra mujer del sistema familiar que realmente había quedado en bancarrota. Y así sucesivamente, muchísimo. Yo le dije, tienes una gran carga, aparte de lo que en la infancia revistes de mucha carencia y problema económico. Entonces nos dimos cuenta, oye, aquí hay que hacer un duelo a todas estas personas. Y es bastante interesante porque a través de ella, hacer ese duelo, comenzó realmente primero a dejar de culpar a su pareja y darse cuenta que en ella tiene una información y que su pareja está reflejando la información que ella tiene dentro de ella, empezar a sanar ella, hacer el duelo a todas esas personas que le pusieron el nombre. No es casualidad que su mamá y su papá le hayan puesto el nombre, el conjunto de los nombres combinados, no es ninguna coincidencia. Los mismos antepasados, tu abuela, ese tío a quien realmente te han puesto el nombre, te escogieron porque tú tienes la fortaleza y la fuerza realmente para poder realmente romper ese patrón. De la misma manera, otra de las cosas que yo veo son los síntomas físicos, Rosana. Una persona que venía con 5 años de náuseas, de querer vomitar cada vez que se cepillaba los dientes. Y entonces en ese momento le dije, dime quién se murió ahogado en tu sistema familiar. Porque hay que hacer el duelo, hay que honrar lo que realmente ellos vivieron. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy, muy probablemente? O de la época cuando éramos pequeñas. Se murió alguien, se murió. Y no nos enseñaron la conciencia y la importancia de hacer un duelo, que no es hacer tristeza, no es quedarte en el dolor, no es quedarte en depresión, es liberar aquel dolor, darle un significado, darle una posición en tu corazón y bendecirlos para que su alma descanse en paz. Y si que a lo mejor fue una persona que murió resentida, incluso hasta pedir perdón por aquellas personas que realmente a lo mejor le hicieron daño, y que esa persona descanse en paz. Cuando realmente yo le digo, dime quiénes murieron de tu sistema familiar. Bueno, mi tía murió ahogado. Bueno, mi prima se murió en el mar. Bueno, mi abuelita también se murió ahogado. Y yo dije, wow, vamos a hacer el duelo. Y no le miento, Roxana. Ella dice al siguiente día, yo lo digo que a la semana siguiente, pero ella lo dice que el siguiente día, ya no tuvo nada de esos vómitos, se cepillaba los dientes, y uno dice, pero es que no te creo. Bueno, hay el testimonio en nuestras propias redes, pero ¿por qué se da eso? Porque el síntoma físico solo está hablando de aquello que quedó pendiente por sanar y por liberar, y que nadie en el sistema lo honró y le dio un lugar. Otro de los ejemplos que podría decir, nos pasa mucho como madres, Roxana. Nuestros hijos se enferman constantemente, se enferman, y no comprendemos por qué. Y este, por ejemplo, es el caso representativo de muchos casos, que un niño que no podía tocar el agua, el hijo se enfermaba del agua, entonces toda la familia era estrés con el niño, el agua se enfermaba, la clínica, lavado nasal, meterle la sonda. Entonces vives todo un tema de estrés, y el esposo que no puede ir a clases de piscina, y yo quiero clases, no, tú no puedes ir. Entonces el niño se crea como un trauma, se baja su autoestima. Y cuando de repente yo le digo, mira, aquí hay duelos pendientes por realizar, vamos a la historia de tus abuelos o tus bisabuelos. Y me dice, sí, mi bisabuelo murió torturado, perseguido político, en el agua ahogado. Señores, si ustedes quieren liberar a sus hijos, hay que hacer duelo. El duelo es tan solo hacer un trabajo al inconsciente, que es lo que hacemos en este workshop, liberar el dolor, darle un lugar en tu corazón y agradecerle porque bendice a tu hijo para hacerlo diferente, Roxana. Y lo puedo decir con mucha gratitud, me dan hasta ganas de llorar de alegría. Esa madre ya envía a su hijo al curso de piscina. Ya está concursando en campeonatos este niño en el tema de natación. Su padre ya se estresa un poco menos
y al menos se permiten autogestionar, ya no al piloto automático, porque se han permitido liberar a su hijo a través de ellos ser responsable y hacer un duelo per se. Entonces, si nos damos cuenta, aquí es, tanto cargan nuestros hijos, tanto un síntoma físico, tanto un tema de el dinero, un saboteo, y un estancamiento como tú como persona, de poder alcanzar ese éxito, querer ese éxito, que tu negocio, no entiendes qué componente hay. Ah, es que tu mamá murió a tus 10 años. Ah, es que tu mamá murió a los 6 años. Y es que todavía seguimos buscando a mamá porque mamá, no les hemos hecho un duelo a mamá, porque no había conciencia de aquello. Entonces, como terminas buscando a mamá y te solucionas porque no encuentras en tu socio, en tu compañero, en ese que no encuentras ese amor, ese carisma, hasta incluso hacer un live, dices, me van a rechazar, me van a criticar. O sea, tú mismo te autorrechazas de una forma inconsciente porque sales a buscar a esa mamá que no se pudo hacer ese duelo en la edad en que haya partido el alma de tu madre. Entonces, qué importante es poder hacer un duelo y que no lo mires como ¡ah! Es estar en la muerte, porque es lo primero que viene. Yo lo voy a hablar por mí misma. Antes a lo mejor de estudiar esto a nivel profesional, que lo estudié en el 2020, por el tema de la pandemia, que moría mucha gente y por si acaso lleguen personas en donde yo tenga que abordar esto, y yo quería abordarlo desde el tema profesional per se, porque una experiencia tan profunda como la que viví con mi papá no lo es, no lo había vivido un aborto espontáneo entre mis hijos y que la venida de mi padre había sacado a la luz ese aborto pendiente realmente por hacer. Qué hermoso fue eso, porque eso le dio a mis hijos un lugar en sus corazones y que estén más tranquilos, más estables emocionalmente y se permitan hacer su vida, hacer sus amigos, avanzar, ser quien ellos quieren ser y dejen de cargar. Voy a decir aquí, Roxana, y aquí le voy a preguntar a usted también, dejen de cargar esa carga, porque si tuvo un hermanito que no nació, de forma inconsciente como padre le damos una carga de, oye, tú hazme feliz, esa felicidad adicional que tu hijo o tu hermanito, nuestro hijo, no pudo dar. Esto es inconsciente. ¿Cómo usted lo ve esto en su consulta? Porque usted trata a muchos niños, mi querida Roxana, y esto, aparte que lo viví en carne propia, ¿ok? Es algo que se ve y yo lo veo también en mis programas. ¿Cómo usted lo ve? Sobre todo en los niños, para mí el trabajo que hace Roxana, y siempre se lo digo y siempre se lo diré, yo honro el trabajo maravilloso del trabajo de que acompaña a niños, mi querida Roxana, porque eso para mí es una riqueza no solamente para ustedes, sino para toda su generación. Y a veces los niños, a lo mejor tenemos padres, como usted, como mi persona, y como muchos de sus clientes, que están en un camino de sanación, un camino de plenitud, un camino de bienestar, pero hay otros padres que no, y que tan solo envían al niño. Ahí te envío de la psicóloga Rosana González a que mire qué hace con este muchachito, porque XXX, y ahí está, cuando no se dan cuenta que ellos son realmente la causa y el origen del problema. ¿Cómo usted lo ve eso en sus sesiones y qué le podría decir a los padres para invitarlos a que se responsabilicen y sepan la importancia de hacer un duelo para que esos niños realmente sean felices? No, y que la verdad es que esos niños son los que vienen a liberar todo el sistema familiar y a romper las cadenas que vienen cargando desde los ancestros. Y gracias a esos niños y a ese trabajo de duelo, se para que la próxima generación no venga con esa carga, sino venga con su propia historia. Mire, hay una palabra que me encanta, que son los bebés arcoíris. Los bebés arcoíris son los que vienen luego de una pérdida. Entonces, hay tantas cosas que no tomamos en cuenta. Por ejemplo, cuando se perdió un bebé y viene otro, ese útero de esa madre tiene duelo. O sea, no solamente el útero, sino todo el sistema. Entonces, ese bebé que nace en un medio de todo esto. Entonces, él viene, como dijo, con toda la carga del hermanito, la hermanita que no pudo. Entonces, tiene su propia carga más esta, porque es como que tiene que vivir por dos, por mí y por el que no pudo. Entonces siempre vive como con una sombra. Pero me encanta la palabra bebé arcoíris, porque ¿qué pasa con el arcoíris? El arcoíris sale cuando hay mucha lluvia, pero sale el sol. Entonces este bebé es el sol, este bebé el futuro, la esperanza, todas las cosas, pero no es justo que este bebé tenga que cargar todo lo del otro. Por eso es tan importante y tan sano vivir ese duelo, hablarle a ese bebé de su hermanito que vino antes, honrarlo
Y cuando se le pregunta a los padres, ¿cuántos hijos usted tiene? Ah, 2. Y no, mencioné 3. Yo he sido madre de 3, tuve esta pérdida. O sea, cada persona hay que darle su lugar. Para que un duelo se viva correctamente hay que hablar, darle el lugar a esa persona que no está y mencionar el nombre, porque es como si fuera un fantasma. Eso no se habla, eso se tapa, eso no se dice. No, mientras más hablamos, más de manera más natural, hasta recordamos con amor, con alegría, con una sonrisa, con un sentimiento liberador. Entonces esto es increíblemente importante cuando se habla de duelos de niños, que son duelos muy dolorosos porque no se entienden, porque tú entiendes que el proceso natural de la vida es irte de este plano cuando se hace un envejeciente, pero no. Entonces cuando un hijo se va es como que espérate, yo no estaba preparado, esto no está en la ley natural de la vida, impacta de una manera muy diferente. Y sabe que, Roxana, cuando usted dice eso, primero gracias, porque es la realidad. Más allá de que lo viví en carne propia con mi hijo, y me di cuenta de mi hijo per se, cómo él de una forma inconsciente quería hacernos felices en ese exceso, y ahora es mucho más tranquilo, está en otras. Pero también lo viví yo, porque después de mí hubieron muchas pérdidas de mi madre, y nosotros no somos conscientes cómo esas pérdidas o esos hermanitos que no pudieron nacer, ok, nosotros de una forma inconsciente cargamos ese dolor e incluso, mi querida Roxana, la culpabilidad de por qué yo sí viví y por qué ellos no vivieron. Y quiero compartirlo aquí algo muy hermoso. Cuando yo dicté este workshop del duelo el año pasado, que ahora se lo dicto este año de nuevo y solamente es una vez al año en el mes de noviembre, darme cuenta que fueron 5 hermanitos que después de mí no pudieron nacer. Y en ese proceso también de hacer el duelo a mi papá, reconocí, porque la información vino a tu mente, cuando está abierto tu mente y tu corazón, tu inconsciente te revela la información de a quién requieres hacer el duelo. Y en ese momento me di cuenta que para poder liberar a mis hijos de esa carga también de duelos no realizados y para que yo tenga futuros hijos e hijos con salud, realmente yo requería hacer ese duelo a esos 5 hermanitos que no pudieron hacer. Y fue hermoso porque eso es un regalo de prosperidad, eso es un regalo de bienestar, es un regalo de salud para tus generaciones. Y a veces decir, mi querida Roxana, la palabra es un regalo de prosperidad, muchas personas podrán decir, oye, pero si es un duelo, ¿por qué metes dinero si es un tema de duelo? Y quiero decirte que quiero invitarte a cambiar la percepción, porque quiero decirte al día de hoy cómo se manifiestan los duelos no realizados. Los duelos no realizados y sobre todo a una figura paterna, y voy a hablar desde la prosperidad del éxito, a una figura materna, y voy a hablar desde la abundancia y el dinero, ¿ok? Si tú te quedaste con un duelo pendiente por hacer y que te dolió muchísimo, tú vas a traer situaciones que te hagan estar en sintonía con la pérdida, que te hagan estar en sintonía con eso que esa sensación de pérdida, de que se va, de que pierdes. Y eso si tú eres un dueño de negocio, o si tú eres un líder de negocio, o si tú eres una persona que obviamente trabaja y tienes tu remuneración, va a impactar en tus finanzas también. Por eso una de las pocas cosas que se habla, porque también es un tema muy sutil y muy sensible a la vez, Roxana, ¿ok? Yo siempre lo digo y lo enseño con total humildad para poderte enseñar porque lo acompaño en las semanas a estas personas. Y es que hacer un duelo a esos ancestros, antepasados, o a mamá o a papá, es también un regalo de felicidad, de salud, pero también de prosperidad para tu vida. Créelo. El inconsciente, que es mi especialidad, no lo diferencia. No diferencia entre la pérdida de un hijo, pérdida de un padre y pérdida de negocio o pérdida financiera. Para el inconsciente lo único que queda aquí asociado es pérdida. Y te asoció eso como el último momento en que viste a esa persona, lo perdí y te quedaste ahí atorada sin haber cruzado el puente, que es darte el permiso a liberar el dolor, a dejar ir, a resignificar, no volver a renacer, que eso es un duelo con plenitud. Entonces, en el momento en que se estancó
porque no sabías cómo manejar ese dolor, en ese momento también puede llegarse a estancar el dinero, que de una manera u otra puede llegar a ser pérdidas financieras per se y que no somos conscientes de aquello. Johanna, y hablando justamente de eso, tengo otra pregunta. Justamente, ¿cuál es ese factor que impide hacer el duelo? Es una palabra tan sencilla, pero a la vez tan profunda, que se llama aceptación. Por eso, una de las etapas del duelo, que cuando conversaba con mi querida Roxana, concordábamos en lo mismo. Las etapas del duelo están, los han creado diferentes especialistas en la psicología, pero realmente las etapas del duelo no es lineal. Y la primera etapa, si tendríamos que enumerarla, es negación. Entonces, lo que yo he encontrado como especialista en acompañar a personas también a superar el duelo, también voy a hablarlo por mi propia experiencia, es aceptación. Nos cuesta mucho aceptar. Y aquí hay algo muy importante, Roxana, porque esto tampoco se nos enseña, y por eso yo lo enseño en el workshop, y es que hay un cerebro que es el hemisferio derecho, que a lo mejor acepta que esa persona se fue. Pero hay un hemisferio izquierdo en tu cerebro que no acepta que esa persona se fue. Y entonces enseño una técnica que es aprender a que esa información, ese trauma sea liberado y aceptado en este hemisferio, y en este hemisferio es lo que a mí y a las personas que he acompañado nos han permitido aceptar, rendirnos y saber que tienes esa herramienta para toda tu vida, porque la aprendes para poderla hacer en ti. Entonces, lo que realmente nos impide hacer el duelo es aceptar que esa persona se fue, aceptar en el plano terrenal que esa persona ya no está. Y eso es el dolor, porque de por sí nos habla también de el apego que tenemos y apegos pendientes por sanar también. Entonces, cuando uno logra aceptarlo a través de los dos hemisferios, integrarlo en los dos hemisferios, aceptarlo en los dos hemisferios, tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo, es cuando el camino se hace mucho más fácil y más fluido. Ya tendrás experiencias donde dices, es que algo de mi cerebro, te comenzarás a testear, una parte de mi cerebro lo acepta, otra parte de mi cerebro no lo acepta, aplicas esta herramienta e inmediatamente te das cuenta, faltó llorar del lado de este hemisferio, y te permites cómo liberar la emoción per se. Y inclusive, mi querida Roxana, y usted también le voy a hacer esa pregunta en la experiencia de acompañar a personas, por ejemplo, al no ser lineal las etapas del duelo que se viven, y a lo mejor en un día puedes vivir todas las etapas del duelo y sentir que atravesaste todas, o una etapa, invento yo, la negación, te puede durar 30 años, y a lo mejor asistes a una terapia, asistes a un workshop como el que hacemos ahora este 23 de noviembre y el 30 de noviembre, y de repente lo terminas aceptando y en una semana vives todo. O sea, no es realmente lineal, es realmente según el proceso en que vivas. Pero, por ejemplo, me pasó el fin de semana, yo sentía ira. Mi esposo me decía, te estás quejando mucho, ¿qué pasó? Y yo le dije, no sé, siento ira, voy a ver qué es. Y cuando me di cuenta, apliqué una de las meditaciones que enseño en el workshop del duelo, y faltaba algo de llorar, y me permití llorar, me permití dejar ir, y después de llorar dije, ahora sí, a sonreír, a honrar a la presencia de mi padre que ha partido y hago de mi vida algo extraordinario. Estuve ya en otro nivel de vibración frente a mis hijos, frente a mi pareja, frente a las demás personas, y eso realmente es hermoso. Y aquí me pregunta para usted, muchas personas pensamos, ¿de qué manera me sirve, por ejemplo, poder aprender todas estas herramientas cuando a lo mejor yo me puedo ir a un terapeuta y ya está? Yo siempre digo que esto es algo muy complementario, y que al lado de lo que tú estés yendo, por ejemplo, un especialista como mi querida Rosana o como el elenco de Terapia Boutique per se, el workshop del duelo, que lo saco por una sola vez al año, son herramientas que realmente te van a ayudar para toda tu vida. Estás un 24 de noviembre. Oye, tu terapeuta no te va a atender porque tiene su derecho a descansar.
¿verdad? Pero tú ya tienes la meditación, ya sabes qué hacer, ya sabes qué herramienta poderosa de autogestión emocional para poder volver a la paz, liberar y volver a la alegría y darte el permiso a vivir, darte el permiso a renacer, ya sabes qué meditación hacer, combinarla con qué otra meditación, ya sabes qué palabra usar para poderte empoderar y para estar y volver a la paz per se. Usted, Roxana, que acompaña personas, ¿cómo ve en ellas la falta de aceptación que en mi experiencia como profesional y como que también lo he vivido, es como lo que más nos cuesta para después entrar a la rabia, a la ira, a la tristeza y liberar diferentes emociones? ¿Y qué también usted le diría a aquellas personas que requieren realmente también hacer un duelo y que no se dan el permiso? Mire, la de la aceptación me encanta cuando habla del duelo, porque esa es la palabra clave para todo lo demás también que no es duelo. No importa lo que la persona esté viviendo a nivel emocional, a nivel psicológico, si no acepta, o sea, al aceptar el primer paso, como que, ok, sí. Y ahí es que tú dejas que entre para poder trabajar. Y en la parte del workshop y todo, no basta con la psicología, no es suficiente. Es como cuando queremos lograr un cambio físico en nuestro cuerpo o de salud. Bueno, pues déjame comer sano. Ok, tal vez la terapia es comer sano, es maravilloso, pero falta el ejercicio, pero faltan muchísimas otras cosas. Entonces, yo creo que es el complemento perfecto porque aunque la persona tenga su terapia, que es un espacio seguro para hablar, para entender y todo, eso es un pedacito, es como lo del hemisferio. Bueno, en uno puede estar muy bien, pero nos falta el otro para poder conectar. Entonces es como un complemento perfecto, porque está la parte teórica o lo de las emociones, lo que se vive, pero si no se pasa a la práctica, como dice, o estas herramientas que un 24 de diciembre un terapeuta no va a aparecer, o un 31, o a las 3 de la mañana, a las 4, que son momentos que las personas se levantan, tienen pesadillas, tienen angustia, dicen, ¿qué hago? Necesito una luz, pero ok, pero si yo tengo esa herramienta, que yo puedo entrar y estoy parte de este workshop y tengo las meditaciones de Joana, tengo los ejercicios, tengo las cosas, tengo mi cuadernillo de trabajo, entonces yo tengo una herramienta para poder manejar, incluso para ir procesando antes de mi próximo encuentro, de mi próxima clase, o puedo ir manejándolo. El duelo, como lo hablamos, no es lineal, es como una montaña rusa. Y como me dijo una paciente de cáncer, que ahora estamos en el mes de cáncer y todo esto, me dijo Roxana, lo peor es que es una montaña rusa y no tiene frenos. O sea, no tiene frenos. Entonces es como si tú vas en una montaña rusa sin freno, desbordado. Así mismo es el duelo, porque son unas emociones que tú no sabes. Entonces esto te ayuda a la contención, a contener, espérate. No estás solo, no estás sola. Están todas estas herramientas para tú poderlo vivir. Y es como, muchos pacientes me dicen, pero yo tengo años haciendo terapia, o yo me he hecho constelaciones, o he hecho ver una emoción, o he hecho tal cosa y todavía. Yo digo, por lo mismo que usted dijo, hasta que no conectemos esos dos hemisferios, hasta que no hagamos el trabajo 360, va a haber algo y puede ser que tú digas, ya, lo logré. Y 2 años más tarde escuchas una canción y esa canción te traiga lágrimas. Y está bien, el duelo nunca se termina de resolver, sino que tú puedes vivir con eso en paz y tranquila, con una sonrisa, ya estás bien, pero ya no duele, ya no te angustia. Y por eso Eso es lo que usted este dice. workshop me parece maravilloso, porque nos falta, o sea, cuando tú me hablabas, Joana, de toda la parte práctica, yo dije, estupendo, porque no hace falta, porque no tomábamos en cuenta el otro aspecto, y esto te ayuda como a trabajarlo en todas las áreas. A mí me encanta porque eso es cuando tú haces el duelo y este workshop del duelo es 100% práctico, señores. Es 100% donde tú es por Zoom, va a ser el 23 de noviembre, el 30 de noviembre, es de 9 a 5 de la tarde. Tú puedes pedir permiso en tu trabajo y honrar esos días a tu felicidad, a tu grandeza, a tu volver a nacer y avanzar en tu vida, a tu prosperidad. Y algo muy lindo, Roxana, que usted dijo, es que cuando ya tenemos las herramientas
Y cuando ya conocemos y ya estamos en este camino donde 100% que es práctico, incluso puedes apagar la cámara si no quieres, no estás obligado. Hay mucha gente que solamente viene a escuchar y a vivir el proceso, Roxana, porque es 100% práctico y eso es lo que yo quiero, que sea práctico y que te lleves herramientas que te empoderen. Y cuando tú ya vives esto, Roxana dijo algo mágico que yo salté y dije, sí, ya no lo vives con angustia. Ya sabes que hay algo. Ah, alguna explosión de emociones, la montaña rusa que hablaba Roxana. Duelo, identificado, pendiente por hacer, cuál es la herramienta, esta, listo, me voy a lanzar a hacerlo para volver a la paz y te das ese permiso. Y darte ese permiso es realmente honrarte per se. Listo, Roxana, por mí hemos llegado a esta parte final de este live. Todas aquellas personas que quieran darse el permiso, escriban la palabra esperanza y le enviamos toda la información. Nos pueden inscribir por interno y puedan reservar su cupo. Va a ser este 23 de noviembre y 30 de noviembre, son solamente 2 días per se. Y para cerrar esto, yo quiero pedir un último tips aquí a mi querida Roxana. Me encanta la mirada también de Roxana. Para mí, Roxana es una maravillosa persona y un excelente profesional. ¿Qué le diría a mi querida Roxana a todas aquellas personas? Yo le diría a muchos dueños de negocios, empresarios, dirían, sí, yo tengo un duelo pendiente con mi abuelo, con mi papá o mi abuelo, que tal vez era el dueño de esta empresa, pero ahora esto está en mi cargo, entonces, ¿cómo yo voy a parar estos 2 días de trabajar para hacer esto? Es importante porque no paramos. Muchas personas viven el duelo rápido para mantenerse ocupados, para no ver, para no sentir. Pero cuando tú paras y te da el permiso, date esos 2 días, tú crees que no, esos son mis sentimientos, esos son mis emociones, eso le va a hacer daño a mi empresa, para todo lo contrario, porque cuando tú te detienes y tú crees que nada esto tiene que ver con tu empresa, con tu productividad, todo lo contrario, tú paras, cuidas a ese bebé, que es tu empresa, que es tu negocio, como decía Johanna, el inconsciente no distingue qué tipo de bebé, es tu bebé, no importa que es la empresa, que es tu hijo de tal edad o un adulto, y tú le dedicas el tiempo, tú estás haciendo un efecto multiplicador que va sanando otras áreas de tu vida que tú ni te imaginas. Tú dirás, no, pero sanando este duelo, pero arregla la finanza, te da paz y tranquilidad, arregla una relación de pareja, o sea, esto va a multiplicar en todos los aspectos y sí va a traer cambios muy positivos, o sea que yo encantadísima y estoy muy feliz porque la gente no habla de duelo, la gente le cuesta, le es difícil, crees que es muy doloroso y le huye. Y cuando tú puedes abrir la puerta y dejar sentir y transitarlo, es como que respiras de nuevo. Es totalmente hermoso. Y yo podría decir que es el mejor regalo a tu plenitud y a tu felicidad que te puedes dar, ¿sabes? Y sobre todo a tus hijos. Si yo no hubiese hecho, y yo sé por qué lo viví, la razón de ser, una de las razones es haber sacado todas estas herramientas. No estaría presente hoy ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi esposo, ni para mis clientes, ni para los otros negocios que estoy desarrollando, ni para mis colaboradores. No hubiese estado presente para nadie y me hubiese dejado de vivir. Es el mejor regalo que te puedas dar. Mi querida Roxana, gracias como siempre, gracias por estar aquí, gracias por llevar todo su expertise y su conocimiento, y todas las personas que quieran entrar, pues nos envíen la palabra esperanza. Gracias y nos vemos muy pronto. Besos, gracias, chao, chao.